Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el tema de acondicionamiento del aire, vamos a ver ahora los conceptos que ya habíamos estudiado en el diagrama de humedad, como por ejemplo humedad absoluta, humedad de saturación, humedad molar, pero lo vamos a hacer utilizando fórmulas analíticas, ¿bien? Para eso, nos dicen en el ejercicio que tenemos una temperatura de 24 grados, ¿bien? Temperatura 24 grados, son los mismos datos que el anterior ejercicio, por si acaso, ¿ya? Una humedad relativa del 60%, vamos a colocar acá humedad relativa del 60%, y dice, el barómetro indica una presión de 992 milibares. Ok, te están diciendo que la presión es de 992 milibares. Primer tip que te doy, nunca trabajemos la presión en milibares. Nosotros en este curso vamos a trabajar la presión en kilopascales o megapascales, principalmente en kilopascales, ¿ya? Para eso vamos a hacer la conversión respectiva. Sabemos de que un bar tiene 1000 milibares, ¿ok? Y también sabemos de que un bar equivale a 100 kilopascal. Listo. Con eso ya tenemos la presión en kilopascal. Milibar se va con milibar, bar se va con bar, y te va a quedar en kilopascal. Sería 992 por 100 entre 1000, sale 99,2. 99,2 kilopascal. Bien, la temperatura lo dejo tal cual, 24 grados, y la humedad relativa que vale 60%. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar esta formulita, esta fórmula analítica de humedad relativa, que nos dice, humedad relativa es igual a la presión de vapor a la temperatura que estamos trabajando, sobre la presión de vapor de saturación a la temperatura que estamos trabajando, por 100. Bien, la humedad relativa te dicen que vale 60%. La presión de vapor, no sé cuánto vale esa presión de vapor, pero el PBS que dice abajo, que se llama la presión de vapor saturado, sí se puede calcular. Y para eso vamos a utilizar esta tablita que se llama la tabla de presión de vapor saturado. Vamos a colocar acá, tabla de presión de vapor saturado. Presión de vapor saturado. ¿Ok? Y a esta tabla de presión de vapor saturado vamos a ir con la temperatura. Ya necesitamos el valor de la temperatura. Pero el ejercicio nos decía que la temperatura valía 24 grados. Así que nos vamos a la temperatura de 24 grados. Ahora, el ejercicio no te decía 24,1, ni 24,2, ni 24,5, no. La temperatura tiene que ser 24 clavado, es decir, 24,0. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Acá dice 24, pero si te das cuenta, acá dice 24,0, 24,1, 24,2 y así sucesivamente hasta 24,9. Nosotros necesitamos 24 clavado, es decir, 24,0. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos a este valor, 24,0. Y esto que está acá vendría a ser justamente el PBS. Presión de vapor saturado a la temperatura de 24,0, que viene a ser 2,985 kilopascal. Ya está. Ese PBS lo reemplazamos acá, 2,985 por 100. Por lo tanto, la presión de vapor saldría 60 por 2,985 entre 100, sale 1,791. 1,791 kilopascal. Bien, una vez que ya tenemos la presión de vapor, así se llama el PV, presión de vapor, podemos pasar a la siguiente fórmula, que nos dice la humedad absoluta, ¿verdad? Sabíamos que H se llama humedad absoluta. La humedad absoluta vendría a ser PV, que lo acabamos de sacar, 1,791, sobre la presión total. Recuerda que la presión total vale 99,2 kilopascales, 99,2 kilopascales, menos PV, otra vez, 1,791,
por 18 sobre 29. Con eso ya sale la humedad absoluta. A ver, sería 1.791 entre 99.2 menos 1.791 por 18 entre 29. Esto sale 0,011. Vamos a bajar un poco. Esto sería 0,011. 0,011. Si quieres ser un poco más exacto, 0,0114, ¿ya? Las unidades, por si acaso, de la humedad absoluta era kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. Esas son las unidades, ¿ya? Kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. Y es justamente por eso que se debe a que acá hay un 18 y acá hay un 29. El 18, ¿qué cosa es? Es el peso molecular del agua. ¿Y qué cosa es el 29? Es el peso molecular del aire seco. Por eso que acá ves que dice kilogramo de agua y acá dice kilogramo de aire seco, ¿ya? Muy bien. Podemos también calcular la humedad molar. Que si te das cuenta, la humedad molar es lo mismo que la humedad absoluta, solamente que sin el 18 sobre 29. Eso quiere decir que podríamos copiar todo esto que tenemos acá. Ahí está. Todo eso que tenemos ahí lo podemos copiar. Uy, a ver, vamos a copiarlo. Vamos por acá. Ya, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces simplemente calculamos ya esta partecita para obtener la humedad molar. A ver, sería 1.791 sobre 99.2 menos 1.791. Acá no copió el 1 y ahora sí. Sería 0,0184. 0,0184. Y recuerda que la humedad molar estaba en moles, es decir, mol de agua sobre mol de aire seco. Ahí está. Bien, vamos a ponerle acá su línea. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos la humedad absoluta y la humedad molar. Antes de continuar, quiero que notes un detalle acá. Si te das cuenta, la humedad vendría a ser esto que está acá por 18 entre 29. Pero tú sabes que esto que está acá, ¿qué cosa es? Ahí está, mira. Ahí está. Entonces, ¿qué vendría a ser esto de acá? La humedad molar. Esto vendría a ser la humedad molar. Eso quiere decir que nosotros podríamos tener una fórmula alternativa, ¿no? Podríamos decir que humedad absoluta es igual a humedad molar por 18 sobre 29. Esta formulita también sería interesante que la apuntes. Incluso otra formulita que también podríamos tener es que la humedad molar es igual a la humedad absoluta por 29 sobre 18. También, ¿no? También, claro, el 29 pasa a multiplicar y el 18 pasa a dividir. ¿Bien? Entonces son fórmulas interesantes que también podrían apuntar. ¿Bien? Ahora sí, continuando con la humedad de saturación, sería PBS. ¿Cuánto valía PBS? 2,985 sobre la presión. Recuerden que la presión total era 99.2 menos PBS, que es 2,985, multiplicado todo por 18 sobre 29. Ahí está. Con eso ya obtenemos la humedad de saturación. A ver, sería 2,985 entre 99.2 menos 2,985 por 18 sobre 29. Sale 0,0193 prácticamente, ¿ya? Y las mismas unidades que la humedad absoluta, ¿bien? Es decir, kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco, pues, ¿no? Ahí está. Son las mismas unidades que la humedad absoluta. Vamos a colocar acá. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Siguiente. Humedad molar de saturación. Dice que es esto de acá. Mira, si te das cuenta, la humedad molar de saturación es esto de acá. Bien. Entonces, simplemente vamos a copiar esta partecita que está acá. Ahora sí, ojalá que se haya copiado todo. Vamos a ver. Parece que sí. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, eso de ahí sería 0,031, ¿ya? La humedad molar de saturación vendría a ser 0,031.
Y en este caso, como es una humedad molar, vendría a ser mol de agua sobre mol de aire seco, sobre mol de aire seco. Ahí está, ¿bien? Eso vendría a ser la humedad molar de saturación. Y finalmente, jóvenes, podríamos calcular lo que se llama la temperatura de rocío. La temperatura de rocío se calcula con esta formulita, que es muy fácil, por si acaso, ¿ah? Miren, nuestro PV, nuestro PV nos había salido 1,791 kilopascal. Este era nuestro valor de PV, ¿bien? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar acá, colocamos PV 1,791 y esto va a ser igual a PVS de temperatura de rocío, ¿correcto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tabla, pero a la tabla vamos a meter este valor de 1,791 kilopascal, ¿correcto? A ver, vamos a la tabla y busquemos un valor parecido a 1,791. Si te das cuenta, no hay un valor exacto de 1,791, pero sí hay uno muy aproximado, que es este de acá, 1,795. Si queremos, podemos interpolar, pero para no hacer el video tan largo, voy a colocar solamente un aproximado. Esa presión de 1,795, ¿a qué temperatura se encuentra? Se encuentra a la temperatura de 15,8. A la temperatura de 15,8 podemos decir de que la presión de vapor vale 1,791, ¿correcto? Entonces, PBS, porque esta presión de vapor que está acá se ha convertido en PBS, ¿ya? PBS, ¿a qué temperatura o mejor dicho, ¿no? ¿A qué temperatura tenemos un PBS de 1,791 kilopascal? ¿A qué temperatura tenemos ese PBS? A la temperatura de 15,9 era, ¿no? 15,9 o 15,8. 15,8, perdón. A la temperatura de 15,8 grados Celsius, tenemos un PBS de 1,791. Y tú dirás, pero, profe, no era PBS, era PB. Claro, pero ¿qué estamos colocando acá? Que para calcular la temperatura de rocío, tenemos que decir que el PB es igual al PBS. Por eso que automáticamente el PB que tú habías calculado se convierte en PBS. Bien, ese PBS es el que meto a la tabla y a la temperatura que me bota ese PBS vendría a ser justamente la temperatura de rocío. ¿Ok? De esa manera se calcula la temperatura de rocío. Ahora, si tú te acuerdas, los valores que nos habían salido ayer en el diagrama de humedad eran muy parecidos, ¿ok? Eran muy parecidos a los valores que nos han salido ahora, a la humedad absoluta, a la humedad molar, son muy parecidos, pero hay una sutil diferencia. Y acá justamente, en esta parte te dice, explique a qué se deben las diferencias entre el resultado A, que es utilizando diagrama de humedad, y el resultado en B, que es utilizando fórmulas analíticas. ¿Por qué hay una diferencia? Y la respuesta está en la presión. Si tú te das cuenta, la presión que nosotros hemos utilizado para resolver nuestras fórmulas analíticas es la presión que nos daba, el ejercicio. El ejercicio nos decía que la presión era de 99,2 kilopascales. Aquí está. Esa era la presión que nos daba el ejercicio. Pero nosotros en la clase pasada habíamos calculado los valores de humedad molar, todo eso. ¿A qué presión? No te diste cuenta, pero lo hemos calculado a la presión que se encuentra el diagrama. El diagrama de humedad se encuentra a la presión de 101,325 kilopascales. Es por eso de la diferencia, ¿no? Es por eso que la diferencia, o mejor dicho, es por eso que existe una diferencia entre los datos calculados en A, porque el diagrama de humedad está a la presión de 101,325 kilopascal, y en cambio, las fórmulas analíticas para este ejemplo, la presión ha sido de 99,2 kilopascal. Es por eso de la diferencia, jóvenes, ¿ya? Se han calculado diferentes presiones. Claro, es poca la diferencia que existe entre las presiones y es por eso que también, si te das cuenta, los valores que hemos calculado es poca la diferencia. Mira, la humedad absoluta vale 0,0114. A ver, en la clase pasada, la humedad absoluta salió 0,011. ¿Te das cuenta? La diferencia es muy pequeña, ¿ok? Bien, chicos, esto sería todo por el video de ahora.
Bien, en la próxima clase vamos a hacer ya un ejemplo, ya con un sistema, ¿ok? Ya con bloques, con un diagrama de bloques. Vamos a ver qué ocurre después de un calentamiento, un enfriamiento, todo eso de ahí. Bien, eso ya lo vemos en el siguiente video.